E iniciamos las consultas para la evaluación de mañana. Ayer estaba viendo el foro con respecto al punto 1 del trabajo práctico de evaporación. La entalpía allí de la solución de alimentación, creo que preguntaba Matías, con respecto al problema 1. Sí, profe. Yo estaba consultando para ver si estaba leyendo bien la gráfica. Porque Bien. la concentración era muy chiquita y no sabía si estaba bien. Claro, bien, porque en el problema 1, allí explicita que la solución va a ser diluida. Y luego hace referencia a que el punto de ebullición es igual a la del agua. O sea que la solución la vamos a tomar, ¿sí?, con una temperatura de ebullición equivalente al agua. Entonces la vamos a tratar de esa manera. O sea, ¿cómo sería allí el incremento en el punto de ebullición? No habría. No Sí, habría, es igual al ¿sí? del agua. Exactamente. Entonces, allí si bien hace referencia a que es una sal, ¿sí? Recuerden que ustedes en las gráficas son específicamente la del hidróxido de sodio, ¿sí? Es un hidróxido de sodio. Para eso tienen las gráficas, o sea que cuando tengan el problema les tienen que especificar que sea hidróxido de sodio y que además, ¿sí?, considere el IP, o sea, el incremento en el punto de ebullición. Entonces, a partir de allí van a buscar primero la temperatura de ebullición de la solución y con la temperatura de ebullición van a usar la gráfica de entalpía para determinar la correspondiente entalpía de esa corriente. ¿Me explico allí, Matías? Creo que te referías a ese punto, ¿no? De la sal del 1%, ¿sí?, al 1,5% en peso. Sí, era ese punto. Sí. Profe, yo no lo entendí cómo calculaba la entalpía para la corriente de alimentación. Y claro, es que en ese punto, en el problema número 1, Viviana, que es el que estamos hablando, ¿sí?, allí les indica que la solución es diluida y que además el punto de ebullición de esa solución se va a considerar, ¿sí?, igual a la del agua. O sea, que no van a tener que allí hacer uso del incremento en el punto de ebullición. O sea que igual hay que entrar con la tabla. Por ejemplo, la temperatura de la corriente de alimentación es 311 grados Kelvin. Con el Claro, XF 0,5. este primer dato que creo que no va a tener el incremento del punto de ebullición, entonces directamente vamos a considerar, ¿sí?, que esa solución, digamos, de hecho se está concentrando desde 1% a 1,5%, ¿sí? Vamos a considerar como que tiene las propiedades del agua. Entonces, todo lo que vamos a buscar nosotros va a ser correspondiente al agua, tanto la temperatura de ebullición de acuerdo a la presión que nos indica allí, que en el evaporador es de 101,325 kilopascal, o sea que es una atmósfera. Entonces la temperatura allí de ebullición, que sería de nuestra solución, sería de 100 grados centígrados. Y luego, al considerar una solución diluida, recuerden que las entalpías de las corrientes, ¿cómo la tenían que determinar? La de las corrientes líquidas. Profe, ahí se determina con una fórmula directamente que involucra el calor. Allí van a hacer uso del calor específico, ¿sí? El calor específico en este caso del agua, por
la diferencia de temperatura, la temperatura de la corriente menos la temperatura de referencia. En este caso, la tomamos como temperatura de referencia 0 grados centígrados. Bien, en ese punto, profe, hay una consulta. Sí. Ahí le tomamos en el MATCAT como 32 grados Fahrenheit, ¿no? Porque hay un problemita ahí con la temperatura en MATCAT. 32. ¿Qué nos te puede tomar el MATCAT? Disculpa. Es que el MATCAT, cuando yo mezclo los grados centígrados con los grados Fahrenheit, se me disparan los valores, porque el MATCAT no tiene la relación esa. Se la tendré que tomar igual, a ver. Por eso yo la referencia la tomo a 32 grados Fahrenheit. A ver. Si yo digo 0 grados centígrados y después quiero usar todo el problema, digamos, tratarlo con las temperaturas en grados Fahrenheit, entonces, claro, tengo que convertir ese 0 grados centígrados a 32 grados Fahrenheit. El profe, y en el caso este que está en grados centígrados, eso es 100, me dice que le tome la temperatura de ebullición del agua, 100 grados, menos, 100 menos 0, ¿no? Y el CP ¿De qué corriente estarías hablando allí, Viviana? De la alimentación, la de hace rato. ¿La alimentación a qué temperatura ingresa al evaporador? A 100. No, 311 grados Kelvin. Entra a 311, entonces sería 311 grados Kelvin menos 0 grados centígrados, 0 Kelvin, que en este caso... Sí. Y el CP dijo que lo tomemos del agua, ¿no? Sí, el CP. Y en el caso de la corriente de salida, en la corriente P, el CP también sigue siendo la del agua. Claro, porque recordá que la solución sale concentrada, es una solución líquida, que sale la temperatura, ¿sí?, de ebullición de la solución, que en este caso es 100 grados centígrados. Las corrientes de vapor que tenemos son las que ingresan al cuerpo del evaporador y la que se va generando a medida que la solución, ¿sí?, se va evaporando. Bien, sí, gracias, profe. Profe, siguiendo con el punto 1, Sí. ¿entre qué valores son coherentes que me dé el área? ¿Qué valores te llegaste, Leonel? Y porque me dio en ese punto me dio un área bastante grande, 200 y algo, y ¿Qué, metros cuadrados? Claro, metros cuadrados, y no puede ser un evaporador tan grande, ¿no? De área tan grande. Sí. En realidad, directamente se colocan los evaporadores múltiple efecto, entonces allí sí puedes tener, digamos, la suma de las áreas. Pero en este caso, ahí yo les paso el vapor de calefacción, el caudal, ¿qué valores les dio? 1,7 kilogramos sobre segundo a mí. ¿Qué se le da kilogramos sobre hora? Sí. A ver. 6,1, 6.184 kilogramos sobre hora. ¿Al resto le dio ese valor? 6.000. Profe, disculpe, ¿qué ejercicio era? No, yo recién acabo de entrar. El problema 1. ¿De cuál TP? De evaporación. Ahora me fijo. Sí, el vapor que ingresaría para evaporar la solución. El vapor de calefacción. Ahí como me dio un área muy grande, yo toqué el coeficiente global. Claro, no está dando esa área, por eso te solicité que me pasaras el valor del vapor, del caudal de vapor de calefacción, porque tampoco me está dando ese valor, entonces creo que hay otra cuestión. Allí Carmen creo que va a escribir algo. 3.024 kilogramos por hora. Claro, usted estaba viendo el caudal de vapor, ¿no? No, el vapor claro, el vapor de
de calefacción, ¿no? Recuerden que el vapor generado es el vapor que sale de la solución. El vapor de calefacción, claro, estamos solicitando ese. ¿A usted le da muy lejos de mí, de 6180? Sí, no es ese valor. Por eso quería corroborar con otro valor para ver. Profe, a mí me da 4,12 por día la 3 en unidades de kilogramos por hora. Por hora, sí, aproximadamente 4,12. 4,12. Sí. Hay algo en... No sé si lo querés presentar allí al problema, Leonel, del problema 1. Así vemos por ahí si lo podemos detectar. A ver. Profe, para el CP que tenemos que usar para calcular las entalpías, ¿usamos el CP a la temperatura que nos da el problema o usamos el CP, creo que es a 20 grados el que aparece en internet? Sí, 4,18 kilojoule, kilogramo, grado centígrado. Lo vamos a usar como constante porque en realidad no van a variar, digamos, en gran proporción. Recuerden que el calor específico del vapor también lo considerábamos constante porque hay una variación. Y yo les coloqué un solo valor, que es el que está allí en el video introductorio. Si quiere, presento, profe. A ver. O sigamos con la duda. No sé si... No quiero perder mucho tiempo, quiero ir a la duda concreta de los chicos, por eso. Bueno, toma el dato entonces que ahí pasó Agustín, creo. Bien, perfecto. Perfecto. 4.118 me da a mí kilogramos por hora. Buenísimo, ya lo chequeo igual después. Ahí está promotor, creo que Agustín. Después, con respecto al coeficiente global, no hay que tocar unidades ni nada, ¿no? Porque si el MATCAD me daba, no me distingue entre Fahrenheit y grado centígrado, no me convierte. No, recuerden allí, tengan en cuenta, ¿no? Que todo lo que viene a ser los coeficientes de transferencia de calor, abajo no es que es grado, que tenga que poner grado Fahrenheit, hay que poner delta de grado Fahrenheit, ¿no? Sí, delta de grado. Pues yo probé Delta de grado Fahrenheit. y me da otra área, mucho menor, 14 y algo me dio, creo. Bueno, allí que tenemos no recuerdo en qué unidades estaba, el coeficiente global, que está claro, está en watts, metro cuadrado, delta de Kelvin, que ahí sí lo especifico bien en el problema, pero recuerden ustedes que puede ser que diga directamente Kelvin, pero ustedes tienen que saber qué es delta de Kelvin. Les dice así delta de Kelvin. Entonces, si te lo tiene que tomar el marca, si vos pones delta de Kelvin, ¿sí? Te lo tiene que tomar y pasar a delta de grado Fahrenheit. En todo caso, también probar como un delta de grado Kelvin es igual a un delta de grado Fahrenheit, puedes suplantarlo por el delta de grado centígrado, digamos. No sé, allí vuelvo a repetir porque me parece que dije Fahrenheit. Un delta de grado Kelvin es igual a un delta de grado Celsius. Entonces, por ahí si no te lo toma como Kelvin, delta de grado Kelvin, colócalo como delta de grado centígrado, que es lo mismo, y a ver si te lo convierte allí cuando lo querés pasar a delta de grado Fahrenheit. Bien, profe. Ahí pasó Agustín el valor que le está dando él. Bien. ¿Alguna consulta más de evaporación? Profe, el CP, el calor específico, cuando no me lo den, lo tomo como 1. Claro, depende de las unidades. Yo acabo de, para lo que viene a ser si consideramos agua, que tomemos un valor que va a ser constante, es 4,18 en kilojoule, grado centígrado, ¿no? Si considero agua,
¿Cómo dijo? 4,18 kilojoule, kilogramo, grado centígrado. Kilojoule sobre kilogramo, grado centígrado. Delta de grado centígrado también recuerden que es ahí, sí. Eso en el caso que las soluciones van a considerar soluciones que no tengan incremento en el punto de ebullición, entonces van a tener que usar el CP del agua. Si no, tienen que usar la gráfica, si es una solución de hidróxido de sodio, usar la gráfica, las gráficas que tenemos, y si no, como en el problema, no me acuerdo si es el 5 o el 6, que es del azúcar, donde ahí se les indica cómo determinar el calor específico. Le da unas ecuaciones empíricas. A eso quería preguntar, profe, ¿por qué se lo toma como con la concentración final? ¿Cuál sería la explicación? No, el calor específico, allí está tanto para lo que viene a ser la alimentación y el calor específico para el concentrado. La alimentación F y cuando quieran calcular el calor específico de la alimentación, colocarán la composición de la alimentación. Y cuando quieran calcular el calor específico del producto, es decir, concentrado, se coloca la composición del concentrado. Lo que creo que te referís es el incremento del punto de ebullición, consideran allí la composición de la solución concentrada. Ahora sí, profe. Bien, entonces, Leonel. Profe, ¿Sí? yo tenía una consulta del problema 4 del TP6 de evaporación. Me da el dato de la presión en milímetros de mercurio, pero no me Sí. dice si es absoluta o no me dice si es absoluta esa presión. Yo lo calculé como si fuera manométrica y me da un área negativa. No, claro, lo que pasa es que 100 milímetros de mercurio, ¿cuánto atmósfera es? ¿Cuánto equivale? No lo pasé, profe. Ahí me fijo cuánto es. Claro, allí pasó Jesús, un valor que dice de 0,13 atmósfera, entonces ya de ahí estamos considerando que es una manométrica. Por eso es que van a tener que pasar allí al valor absoluto. Si bien no les indica, allí como decís bien, Agustín, allí cuando hacen el equivalente en atmósferas es 0,13, entonces allí recuerden que tienen que utilizar la presión absoluta. Por eso te está dando una área negativa, porque estás utilizando como 100 milímetros de mercurio. Ah, bien, profe. Profe, Sí, ¿tiene el resultado de eso? creo que algún problema le especifica así claramente y el otro no. En este caso, por ejemplo, no los especifica. Pero bueno, tienen que darse cuenta en función de los valores. Sí, Agustín, no sé si estabas por decir algo, o Viviana. Profe, ¿cuánto le da entonces el área en ese ejercicio? A ver, veamos. Allí, Jesús, ¿qué valor le dio para el problema número 4? A mí me dio 56,43. 56, allí le dio a Viviana, 66. Y a mí me dio 71, profe, pero no tomé la presión, la tomé como absoluta, por eso debe ser.
Allí, ¿qué más había dado un valor, Viviana? 56. Sí, profe, 56,43 metros cuadrados. Aproximado da entre 72 metros cuadrados. Ese valor. Profe, a mí me dio 71 y tomé la presión en milímetro de pulgada, porque ahí figura en unidades el MATCAT en milímetro pulgada. Claro, sí, ahí la tienen que pasar a milímetro de mercurio, porque el MATCAT no lo tiene directamente. Danisa ahí levantó la mano. Porque se me cortó recién, profe, como usted explicaba que era la presión absoluta, no le escuché bien porque se cortaba. ¿Qué explicaba esa? Bien, esperamos un ratito allí. 72,7 metros cuadrados, me dice allí Micaela. No sé si querías decir algo que levantó la mano una de las chicas. ¿O salió solo? Bueno, allí Marcia está haciendo otra consulta. Allí con respecto, chicos, al problema este número 4, ¿sí? Allí en ese problema que le está dando la presión de 100 milímetros de mercurio, ahí ya te contesto, Marcia, ¿sí? Que sería la presión con la que está trabajando el evaporador, ¿sí? ¿Cuánto les dio allí, Leonel, la temperatura de saturación? Porque está trabajando en vacío ese evaporador. Eh, 123 grados Fahrenheit. No, ¿Y en grados centígrados? 51. 51. 51 grados centígrados. ¿Y el Sí. calor latente? Bueno, no necesitamos el calor latente. Necesitan los 51 grados centígrados para la determinación allí. Y ese evaporador, chicos, allí hago la corrección, está trabajando en vacío, ¿sí? Entonces, la presión que ustedes van a tomar aquí va a ser la correspondiente a ese valor, ¿sí? Al valor de vacío, que en este caso les marca allí el problema de 100 milímetros de mercurio. O sea que van a entrar exactamente 12,3 aproximadamente kilopascal para que les dé esa temperatura. Y ese valor que marcamos del área, que a Micaela le daba 72,7, que yo les dije que aproximadamente 73 metros cuadrados. ¿Bien? Ahí paso, chicos, a la pregunta que allí dice Marcia. Respecto al punto 5, dice, hay dos ecuaciones y allí consulto
Chicos, ¿las ecuaciones que presenta Marcia son iguales o son diferentes? Allí dice Marcia que el resultado cambia, pero ¿son iguales esas ecuaciones? Claro, sí, son las mismas. Únicamente que la segunda tiene el incremento del punto de ebullición desglosado, digamos, que es la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de saturación del solvente, que en general nosotros el solvente es agua. Entonces yo creo que por ahí hay una interpretación. Hay una interpretación con respecto a qué es lo que está tomando como IP en la primera, pero son las mismas. Marcia, son las mismas. Profe, yo había tomado también CP por IP, porque en este caso, el IP, claro, es la diferencia entre TP menos T de saturación. Sí. O digo, más la T de saturación. Sí. Pero pasa que en este ejercicio nos daban el IP, y bueno, por eso utilicé CP por IP. Utilizando también para calcular el IP, la composición, digamos, de la disolución concentrada, XP igual a 0,3. Claro, que en realidad este HB es la entalpía que tiene el vapor generado, ¿sí? Es la entalpía que tiene el vapor generado. Ahí te silencio un poquito, Viviana, si no sale con eco. El vapor generado a partir de la solución. Entonces, ese vapor generado tiene la entalpía, ¿sí?, que es la entalpía en condiciones de saturación, y le tiene que sumar otra cantidad de energía que corresponde, ¿sí?, al incremento del punto de ebullición. Entonces, por eso que colocan el CP del vapor por la diferencia de la temperatura de ebullición menos la temperatura de saturación, que sería el IP. ¿Sí? Y allí, de acuerdo a lo que estás marcando, Viviana, ya sea que el problema te diga el IP de esta solución que se está por concentrar es 3 delta de grado centígrado, bueno, entonces se lo reemplaza acá, ¿sí? Directamente se lo coloca. Si el problema les dio la temperatura de saturación, o ustedes tenían que determinar la temperatura de saturación y también determinar la temperatura de ebullición, bueno, colocarán la diferencia de temperatura de ebullición menos temperatura de saturación, que será lo mismo que la diferencia será el IP. Bien, allí, bueno, bien. Allí Marcia hace referencia a que busca en las tablas, o sea, en el punto 5, en el punto 5, el IP con la ecuación, ¿qué valores le da? A mí me dio 1,9 grados Fahrenheit. Delta de grado Fahrenheit. Delta de grado Sí, Fahrenheit. a mí también me da lo mismo, 1,9. Claro, 98. es ese valor el que tienen que colocar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no le da igual
cuando busquen tabla, porque en realidad no lo tienen que buscar en tabla, porque en este caso esta solución no es de hidróxido de sodio, o sea que no pueden ir a buscar en las tablas o buscar en la gráfica. O sea, profe, el TP tendría que ser el T de saturación más el IP. Ese Claro, es el TP. exactamente. Sí, que allí sería digamos, estarían usando el mismo, estarían utilizando el IP y debería ser igual, digamos. Todo justo porque el sistema de azúcar, ¿no, profe? De solución de azúcar. Sí. Profe, el área me dio ahí en el orden de los 62 metros cuadrados. Allí les indico. No, claro, porque en este caso las soluciones de azúcar, Marcia, nosotros tendríamos que tener las gráficas, tanto de la determinación del punto de ebullición del azúcar, tendríamos que tener las gráficas, como la de la entalpía. Solamente tenemos para el hidróxido de sodio. Bien. Allí, bien, Marcia, el valor que le da más o menos de área en ese punto, que es el punto número 5, 62 metros cuadrados. Ah, bien, profe. Eso sí. 61,9 me da, profe. ¿Cuánto? 61,9. 61, sí, 62. Y la economía del evaporador es 0,78, ¿no? Sí. Ah, bien. Sí, recuerden allí que, o sea, en los distintos sistemas que vamos a hacer la evaporación, o sea, que vamos a concentrar la solución, que pasa a una solución diluida, una solución concentrada, ¿sí? En algunos casos, ¿sí? Se pasa a una solución muy concentrada, entonces, ¿qué sucede? Aparece el incremento en el punto de ebullición. Bien. Para el caso de que aparezca el incremento del punto de ebullición, ¿sí? Usted tiene que ver qué solución es la que están concentrando. ¿Sí? Si están concentrando hidróxido de sodio, ustedes saben que tienen gráficas, tanto la de During como la de entalpía, para calcular la temperatura de ebullición que va a tener la solución y la entalpía que va a tener esa solución. Ahora, si ese sistema es azúcar, ustedes no pueden utilizar esas gráficas. Seguramente le va a dar algunas ecuaciones empíricas para determinar los calores específicos, para determinar el incremento en el punto de ebullición, como es el problema que estábamos viendo, ¿sí? Va a haber en otros casos que la solución no se concentre, digamos, en gran proporción, como en el problema 1, que pasaba de un 1% a 1,5%. Es más, allí el problema les indicaba de que iban a considerar la solución como el propio solvente, que en este caso era agua. Entonces allí, más allá de que le diga sal, primero que el hidróxido de sodio no es sal, entonces no podrían usar tampoco las gráficas. Pero es una cuestión de darse o ver allí en la lectura del problema qué es lo que están teniendo y qué pueden usar. Hay como que varias diferencias, ¿sí? En cada uno de los problemas en función de qué es lo que se está por concentrar en la solución, el tipo de solución. Profe, Claro. entonces cuando son soluciones diluidas, ahí tenemos una ecuación que las entalpías tiene una formulita, siempre hay que calcularla con esa fórmula, no irnos a las gráficas. Claro, cuando se trata de soluciones diluidas. Y a ese CP, en caso que no nos dan el CP. Claro, a ver, por ejemplo, allí pregunta Jesús en el problema número 2, ¿sí? Que les dice que si bien, a ver, silencio un poquito, Viviana,
se concentra de 5% a 20%, entonces diríamos, ¿es o no es una solución diluida? ¿Sí? La solución allí les dice, puede considerarse como una solución diluida. ¿Sí? Entonces ya allí el problema está indicando que consideran la solución diluida, entonces allí el incremento del punto de ebullición es 0. Entonces, al ser el incremento del punto de ebullición 0, ustedes esa solución la van a tomar como la del solvente, o sea, con las propiedades que tenga el solvente. En este caso, como es agua, tomarán las propiedades del agua, o sea, la temperatura de ebullición del agua. Que en este caso, sí, la presión de trabajo es 125 kilopascal. Entonces, allí sí va a variar la temperatura de ebullición del agua. Allí sí van a tener que tener en cuenta eso, porque no siempre va a ser 100 grados centígrados. Entonces, en ese caso, ¿qué les dice? Tome como la del agua. Entonces, cuando ustedes vayan a calcular la entalpía, ¿sí? De la corriente de alimentación a la corriente de producto, van a tomar como corrientes, ¿sí? Que son el solvente, que en este caso es agua. Entonces, la entalpía del solvente, que es agua, va a ser el calor específico del agua, ¿sí? Por la diferencia de temperatura de la corriente menos la temperatura de referencia que estamos colocando como 0 grados centígrados. Allí Jesús y Viviana que estaban consultando. Sí, profe, sí, ya lo entendí. Sí, había trabajado mal, había utilizado las gráficas. Pero no, ya está claro, profe. Bien. Creo que ese problema lo dijimos, Jesús, no recuerdo, a ver. ¿Cuánto le dio Jesús allí el área a usted? Ah, bien. Sí. Profe, me da 87 87. ¿El resto? metros A cuadrados. mí me da 92 metros cuadrados. Sí, da aproximadamente 91 metros cuadrados. Ahí sí. Puede ser un tema de tablas, pero da aproximadamente 91 metros cuadrados. Profe, entonces la única que me dio medio alocada en la área fue el del ejercicio 1, que no dijo más o menos las aproximaciones ahí, cuánto dio del ejercicio 1, así lo tengo en cuenta para revisar las unidades. Sí, porque lo dijo Agustín. Creo que era... Vapor de no, en saturación. realidad dijimos el vapor. Sí. Sí. 152 metros cuadrados. No sé cuánto le dio Agustín. Ahí me dio 149, creo, si no me acuerdo mal. 149 y 145, por ahí. Está bien dentro de todo el rango, ¿no? Tener ese rango pequeño de entre 10 dígitos, claro, 10 números. No, profe, porque en el parcial no van a ser tan
Están parecidas las opciones, ¿o sí? No, las opciones no son en general parecidas, digamos. Se trata de que, sobre todo en la parte que utilizan gráfica, tener en cuenta eso. Pero en este caso, si el vapor que daba 4.1 por 10 a la 3 kilogramos por hora, y tenemos el ANDA de saturación, el calor latente que entrega el vapor, ¿qué valores obtuvieron? Allí, Agustín. 2,23 por día a la 3 kilojoules sobre Sí, kilogramo. kilogramos. Y la temperatura, la temperatura del vapor de calefacción, la fuerza impulsora, la diferencia. 109,8 menos 100 grados centígrados. ¿Tiene esos valores, Agustín? Dijo, profe, disculpe, ¿en qué unidad? En grados centígrados, la fuerza impulsora de la temperatura del vapor de calefacción, 109,8 grados centígrados, menos la temperatura de ebullición, que sería de la solución, que en este caso, al considerar el agua, sería 100 grados centígrados. A mí la temperatura con la que entra, yo lo tengo en grados Fahrenheit, delta de grados Fahrenheit, 230 me da. Y la de ebullición del agua, ¿Y en delta de grados centígrados cuánto es? no lo pasé, profe, yo trabajé en ahí en grados Fahrenheit. Y no me lo pasa directamente. A ver, yo voy a ver si puedo hacer acá un ratito el marcado. Lo pueden ver. Que no sé a qué se refieren con que no pasa. Pero bueno, ahí lo vemos un ratito. Porque sería el único valor que, o sea, esa diferencia de temperatura sería el único valor que por ahí podría llegar a haber diferencia, porque el calor latente es el que usted me dijo, y el coeficiente es el valor que tenemos en el problema. Entonces, Sí, lo único que estaría ahí allí, está. por ejemplo, acá la fuerza, ahí ya les copio, ahí ya les comparto. Ahí está en las temperaturas, profe, porque sí me da todo igual después, pero ahí las unidades me vuelve loco el marcar con las unidades de grados Fahrenheit. Ahí están viendo lo que estoy compartiendo. Sí, profe. Entonces ahí está la fuerza impulsora, que en este caso es la temperatura S, lo vamos a llamar la temperatura del vapor de calefacción, menos la temperatura de ebullición, ¿sí? Que en este caso es la temperatura de ebullición del agua. En este caso tengo TS igual a 109 delta de grados centígrados. Lo que sí, por ejemplo, ahí no me toma. Entonces, lo que hago es directamente ir a la... y colocarlo, ¿sí? Y lo mismo que la temperatura de ebullición, coloco los 100 grados, y bueno, como ya sé que no me va a tomar, directamente lo paso de acá, ahí. Bien. Entonces, acá serían 9 Kelvin, ¿sí? O sea, delta de grados Kelvin. O si yo le quiero poner delta de grados centígrados, a ver si lo toma, sería lo mismo, ¿que no? Bien, y ahora si lo quiero colocar en delta de grados Fahrenheit, es 16,2. Allí no sé cuánto decía Agustín, creo que era.
Me da igual, profe. Pero yo tomaba el grado centígrado con delta de grado centígrado. Ahora sí, lo tengo que tomar con... No sé por qué No, que ponía estas delta. son las temperaturas, estas son las temperaturas. Esto sí ya es un delta, de hecho sale, fíjense que acá eso también, tengan en cuenta que acá en realidad le daba así, 9,8 Kelvin, pero ustedes no pueden leer eso como Kelvin, sino que saben que es un delta. De hecho, Sí, si yo profe. les paso allí, esto es un delta. Igual, obviamente que si lo colocan en la ecuación no va a pasar nada, digamos, directamente le va a hacer el cálculo. Pero si, por ejemplo, se tomara como que el IP es 9 Kelvin, ¿sí? O se les daría el dato que es 9 Kelvin. Si usted le pone 9 Kelvin, ¿sí? Y no le ponen, no especifican que es delta de Kelvin o delta grado centígrado, o sea, el marca lo va a tomar, pero si usted lo hacen en papel no lo va a tomar. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Cuando hablan de fuerza impulsora, están hablando de delta. Cuando hablan de temperaturas, no. Entonces, cada vez que hablen de fuerza impulsora, recuerden que son deltas de temperatura. Sí, profe, no lo había calculado a esa humedad de 10 grados Fahrenheit. Sí. No, 18 grados Fahrenheit. 18 delta de grados Fahrenheit. Claro Sí. que creo que daba 17,6 tengo yo. Porque yo coloco 109,8 grados centígrados. ¿Y cuánto tenés de la temperatura del vapor de calefacción en Yo lo Fahrenheit? tengo en grados Fahrenheit 230,6. Claro, acá hay una diferencia. Yo tengo 229,64 que debe ser eso desde tabla. ¿Sí? Sí, sí, es estable. Recuerden que si no está el valor, tienen que hacer la interpolación lineal. No, esta no, porque esta es el valor real. La interpolación lineal de entre los dos puntos. ¿Bien? Bueno, menos mal allí entonces que lo vimos, porque ya eran varios que me indicaban esto del tema de los delta. O que no los tomaba el MATCAP. Profe, disculpe, yo tengo una consulta del TP5, el problema 2. Me dice que los fluidos que se intercambian uno es agua potable y el otro es agua industrial. El CP sería 1 en unidades de BTU sobre, no me acuerdo bien las unidades, pero tendría que tomar el CP del agua para los dos. Bien, allí ya ahí respondo. No hacemos más de evaporación, ¿no? Lo dejamos allí, así pasamos al TP. Intercambiadores de calor. Bien, entonces continuamos así con los intercambiadores de calor. Sí, decías, Agustín, que tenías agua industrial y agua potable y Sí, los sí, calores específicos. sí, no nos da el problema. No, tomamos como la del agua, excepto que tengamos valores específicos del agua industrial. Si no, directamente tomamos como los valores del agua. Ah, bien. Y Lo que profe, sí pueden llegar a encontrar, por ejemplo, son las resistencias que correspondan a las incrustaciones. Por ahí van a poder encontrar agua potable, agua industrial, para que les dé un valor de los valores de incrustación, ¿sí? Profe, otra consulta del mismo problema es cuando dice se tiene, o sea, los tubos tienen un diámetro de 1 pulgada IPS con arreglo triangular. Yo busqué ese uno, pero no me dice esa pulgada, 1 pulgada, en la tabla y no me dice la cédula. ¿Cómo lo tengo Sí, que en tomar? realidad nosotros recuerden que trabajamos con la cédula 40, ¿no?
Sí, porque la Bien. célula 80 ya es para fluidos con alta presión. Y profe, otra cosita más del mismo ejercicio, Sí. el UD, ¿cómo lo obtengo, profe? Porque me da un rango. Yo lo busqué en tabla y decía de 250, creo que a 500 o 2S0, me parece. El UD no sé Sí, pueden cómo tomar. tomar, sí, pueden tomar cualquiera de los dos valores, digamos, porque en realidad después ustedes lo tienen que volver este, a recalcular. Pero como está la ecuación de diseño, ¿sí? Ustedes tienen que la velocidad de transferencia de masa, de calor, perdón, igual a U por A por delta de T, ¿sí? O la fuerza impulsora. Entonces, cuando ustedes tengan mayor UD, ¿cómo va a ser el área? O coeficiente de transferencia de calor sucio, digamos. ¿Cómo va a ser el área cuando sea mayor? Va a ser menor el área porque aumenta el Bueno, UD. pues, sí, en general yo les hago tomar que elijan eso, digamos, que elijan la menor área de transferencia de calor. Profe, entonces yo calcularía la menor área y bueno, si el problema me pide, porque después pide comparar con el área disponible, Claro. entonces podría tener un mayor UD. ¿Podrías qué me decías? Elegir un mayor UD entre el Claro, rango. Ah, sí, sí, sí. Una vez que ya elegí la menor área, entonces ya podés allí continuar, digamos. Bien, allí Carmen consulta acerca del el CP, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Por qué en evaporación, si yo le estoy haciendo, de hecho las bibliografías que ustedes van a ver, los calores específicos estamos tomando como constante, el del agua como constante, ¿sí? El del vapor, ¿sí? Porque recuerden que allí hay en juego un calor latente, ¿sí? Entonces el calor latente es en evaporación la energía más importante. Entonces, que coloquemos como constante el CP del agua, del vapor, eh, nos va a simplificar los cálculos, ¿sí? Pero porque hay un calor latente. En cambio, en lo que viene a ser intercambiadores de calor, recuerden que allí siempre estamos entre dos fluidos y en general son líquidos, ¿sí? Líquidos que se calientan y que se enfrían. Entonces allí sí tenemos, de hecho ustedes buscan el CP a la temperatura media, ¿sí? Del fluido, de uno de los fluidos y también del otro, y las propiedades en sí a la temperatura media. Y no tomamos como constante. No sé si me explico allí, Carmen. Bien, sí, sí, generalmente surge esa consulta y es por este tema, ¿sí? Te han visto que en evaporación estamos haciendo esa consideración y de hecho las bibliografías lo hacen, pero porque estamos dándole prioridad a este calor latente que es el que realmente tiene importancia allí en evaporación. Sí, sí. Bien, allí Jesús consulta acerca del problema 2 del TP5. Le da 20 metros cuadrados aproximadamente. No sé el resto cómo le da. ¿Qué valor de área llegan? El problema número 2, chicos. ¿18 metros cuadrados le da allí a Camila? ¿El resto?
Claro, allí es cuando tienen que hacer uso de lo que estaba comentando Agustín, ¿no? Profe, yo también tenía dudas, no lo hice el ejercicio, pero me quedó la duda del arreglo triángulo. ¿Cómo afectaría? No lo pude resolver el problema. No tenía Bien. esa duda también, el dato del arreglo triángulo. A ver, dice, se enfrían 43.600 kilogramos por hora de un aceite de absorción, 35 API desde 205 hasta 93. Este aceite se utiliza para calentar 101.500 kilogramos por hora de destilado de 35 API, que tiene una temperatura de 37. Se dispone este servicio de un intercambiador de calor tipo AES 1.4 y en el interior se disponen 356 tubos de 1 pulgada de diámetro externo. No, estoy leyendo el problema número 3, disculpen chicos. De la coraza hay tubo 1.2 con una longitud y 58 tubos de 1 pulgada de diámetro con un arreglo triángulo para enfriar tanto de agua potable hasta 155 Fahrenheit desde hasta 104 grados Fahrenheit, usando para ello agua industrial que se encuentra a 80 grados Fahrenheit y puede calentarse hasta 100 grados Fahrenheit. Verifique si es factible el empleo del intercambiador de calor para llevar el agua potable a las condiciones mencionadas. Bien, primero tenemos que buscar a partir, recuerden que la ecuación de diseño nosotros determinamos el área de transferencia de calor, más allá de cualquiera sean las disposiciones, ¿sí? Que tengamos. Cualquiera sean las disposiciones, nosotros sabemos que tenemos esta área, que es el área de diseño, y es la que allí estaban colocando, ¿sí? Los chicos los valores de 20 metros cuadrados y 18 metros cuadrados. Esa área es una área general de transferencia de calor a partir de la ecuación de diseño. De allí yo la puedo poner en formas de tubos que pueden ser en triángulos, en cuadrados, etc. Pero es el área que yo necesito para lograr las condiciones de operación, o sea que el fluido pase desde una temperatura hacia otra, se caliente o se enfríe. ¿Bien? Entonces, ese valor de esta área que están colocando, a mí me dio aproximadamente para ese problema que además, ¿sí? El UD, tomándolo como 250 BTU hora pie cuadrado delta de grado Fahrenheit, yo lo tengo en pie cuadrado, ya les digo allí cuánto. ¿Cuánto me da? ...17,9 metros cuadrados. Sí, allí lo que va a depender es de qué valor eligieron, sí, del UD, que es lo que estábamos hablando con Agustín, que yo les solicité que elijan el mayor para que les dé la menor área posible, que es 250 BTU hora pie cuadrado delta grado Fahrenheit. ¿Me escuchaste allí, Teresita? 250 BTU hora pie cuadrado delta grado Fahrenheit, que es el mayor valor de lo que muestra allí el rango.
¿Es el menor? Sí, profe, yo me acabo de fijar en la tabla y para intercambiadores agua, 250 a 500. Es 250 a 500. Sí. Bueno, en los problemas que le voy a dar le voy a especificar cuál, pero en general es el menor. Yo calculé, hice las dos áreas con... No, allí, bueno, allí Marcia dice que las dos le dieron mayor que el... A ver, esta área que nosotros estamos calculando, ¿sí? Que es el área de diseño, si nosotros le colocaríamos 500, ¿qué valor les daría? Allí para los que... En el UD. Claro, que ahí le das 20. Bien. No, allí, a ver, Profe, para, cortó. para 500, ¿qué valor de área le da? Allí Teresita me dice 20,13, que es el que creo que le daba a Jesús también. Ah, le da 10 metros cuadrados. Y a Teresita le da, dice 20. Entonces hay algo que no están considerando. Pero bueno, yo les voy a especificar, como esto estamos haciendo los problemas, con qué valor de UD van a utilizar, ¿sí? Vamos a considerar el UD, ¿sí? Que nos dé la menor área de transferencia de calor. Profe, se me corta un poco. Entonces, siempre el mayor UD para que dé la menor área. Así, La ¿no? menor área de transferencia de calor, sí. Ah, bien. Entonces, considerando entonces el UD mayor, allí tendría que ver qué valor del área le da, sí. Allí Carmen decía 20 y Jesús decía 10. Debería dar menos que 17,9. Sí o sí. Sí, porque, o sea, estamos aumentando, debería dar menos área. Bien, eso vamos a considerar que nos da menor que 17, ¿sí? Metros cuadrados. Eso por una parte. Por la otra parte, yo tengo que comparar con el área que tiene ya un intercambiador de calor. Que ya existe un intercambiador de calor que tiene una determinada área, ¿sí? ¿Y cómo voy a determinar esa área que tiene ese intercambiador de calor? A partir de las características que me indique ese tipo de intercambiador de calor, ¿sí? Que en este caso me está diciendo, ¿sí? A ver, que es... que tiene 58 tubos de 1 pulgada de diámetro IPS, ¿sí? Y con un arreglo triángulo. Ya, entonces me da esas características, ¿sí? Y allí Agustín preguntaba, ese arreglo triángulo, ¿cómo lo tengo que ver para el cálculo? Entonces, la pregunta es, me interesa saber que esté el intercambiador, o sea, los tubos en triángulo o en cuadrado,
para esta determinación del área que tiene el intercambiador de calor que ya existe. Claro, me va a interesar si es que necesito determinar caídas de presión. O sea que en este caso es una característica, pero para la determinación del área no la voy a utilizar. ¿Sí? Sí voy a utilizar ese dato cuando tenga que determinar caídas de presión, porque ¿sí? No es lo mismo que yo tenga dispuestos los tubos en triángulo que en cuadrado, porque va a haber diferentes caídas de presión. Entonces, allí para calcular el área de transferencia de calor que ya tiene ese equipo, lo que voy a hacer es multiplicar la cantidad de tubos que tengo, que son 58, bien, por el área que tiene esos tubos. Es para eso que van a ingresar con 1 pulgada y van a ver el área que tiene, ¿sí? El área que tiene de transferencia de calor ese tubo. Porque también le está indicando allí el largo que tiene 13,25. Entonces, al multiplicar la cantidad de tubos por el largo, tienen que multiplicar por el área de transferencia de calor lineal. O sea, tenemos que buscar ese valor que nos diga que por cada tubo hay, no sé, 1 metro cuadrado por metro lineal. ¿Me explico allí, Agustín? Sí, profe. Sí, lo entendí. Profe, ahí entonces yo utilizaría ese dato del arreglo para calcular la caída de presión y después lo tendría que comparar con 10, la caída de presión de 10, si es menor o mayor. Claro, sí, en este caso, sí, pero como en este caso te dice que si es factible el empleo para llevar a... En este caso, lo único que vamos a determinar va a ser las áreas de transferencia de calor. Ah, bien, profe. Las áreas de transferencia de calor para que sea factible o no. ¿Qué dice? Ahora el problema es, dice, no tengo un CP, para sacarlo necesito el promedio de las temperaturas, pero no tengo una temperatura. Ah, bien. Bien. Sí. Allí lo que van a tener que hacer es, yo creo que en el MATCAD, sí, ese problema... Pero Fe, justamente también en ese problema 3 no da un CP y la viscosidad no la puedo sacar. Claro, porque en realidad allí necesitan las temperaturas promedio y hay una de las temperaturas que no le está indicando el problema, ¿sí? Entonces, lo que pueden hacer allí, ¿sí? Es igualar los dos calores, ¿sí? Tanto para un fluido como para el otro fluido, ¿sí? En el caso de uno de los fluidos tienen todos los datos, que es en el caso de... el aceite de absorción, que tienen 43.600 kilogramos por hora de aceite, ¿sí? Que tienen allí el caudal másico, ¿sí? Y la diferencia de temperaturas, que tienen 205 grados centígrados menos 93 grados centígrados, entonces allí tienen la diferencia. Le estaría faltando el CP, que allí lo van a tener que determinar. Recuerden que ahí tienen 35 API, ¿no? Entonces, a partir de ese valor, de ese dato, van a buscar de la tabla
qué valor de CP le corresponde. De que allí van a tener el calor o la velocidad de transferencia de calor para ese fluido que va a ser el mismo que va a recibir el otro fluido. Pero en el caso del otro fluido solamente tienen una de las temperaturas, que es 37 grados centígrados, ¿sí? Profe, tampoco tenemos el CP de eso. Claro, lo que pasa es que... no, pero en ese caso, los dos son de 35 API, o sea que van a tener que buscar de la tabla. O sea, hay una tabla que a partir de los valores de API que tienen, pueden determinar el CP. Eso no hay inconveniente de la determinación del CP si tienen las temperaturas promedio. Lo que está faltando es una de las temperaturas promedio de una de las sustancias. A ver si puedo compartir allí. Porque esto no lo conecté acá. Ahí va. Bien. En el caso del aceite de absorción, ¿sí? Se van a tener allí este calor, la velocidad de transferencia de calor, y allí van a tener el caudal másico, ¿sí? Que ya les da de dato, que son los 43.600. El calor específico, si bien no les da explícitamente, ¿sí? Que lo van a determinar a la temperatura promedio y lo van a sacar a partir de los 35 API, ¿sí? De gráfica. Y tienen las temperaturas de 205 grados centígrados y 93 grados centígrados. Entonces, acá sí pueden determinar este calor, ¿sí? Esto también va a ser igual al calor que reciba, o sea, del otro fluido, y allí es donde tenemos el caudal másico, ¿sí? Que en este caso vamos a colocar 2. Este CP, que lo tendremos que calcular a la temperatura promedio, es allí donde está nuestro inconveniente, porque solamente tenemos una de las temperaturas. Este se está enfriando, o sea que este se está calentando, que va desde 37, o sea que tiene que ser mayor. Y acá hay una temperatura que no tenemos, ¿sí? Que es la que tenemos que determinar y además el calor específico. Entonces, lo que van a tener que suponer es alguna temperatura, sí, que obviamente tiene que ser mayor que 37 porque se está calentando este fluido. Y hacer la temperatura promedio, ¿sí? Una vez que tengan la temperatura promedio, determinan el CP. Si con ese valor de temperatura que ustedes supusieron y el valor de CP que están sacando le da igual a Q1, está bien la temperatura que están suponiendo. Y si no, tienen que suponer otra temperatura, buscar el valor de CP en las tablas,
hasta que igualen la temperatura, hasta que igualen la velocidad de transferencia de calor, Q1. ¿Me explica allí Jesús, Carmen, Agustín? ¿Sí? Sí, está dentro de los problemas de los prácticos. Profe, y para la viscosidad del aceite de absorción, creo que era 35 API, no aparece en la tabla de viscosidad. ¿Cómo o tiene un sinónimo? ¿Cuál? El calor específico sí está. La viscosidad también están los valores en tabla, pero allí lo necesitas para qué cálculo, disculpa, Agustín. No sabría, profe, porque estuve buscando ahí las tablas porque no podía sacar el CP y tampoco me daba acá la viscosidad. Claro, pero bueno, ahora te muestro los del CP, pero la viscosidad para... Estás calculando allí caída de presión, entiendo, ¿no? Profe, sí, porque el problema nos da los datos, el tipo de intercambiador, o sea, cómo está la configuración, el número de tubos, el diámetro externo, el tipo WG12. Bien, bueno, allí te muestro la tabla. Me las comparto para el... Ahí las comparto. Menciono que le hiciste la gráfica 4. Ay, dejé de compartir, perdón. Allí está viendo la gráfica, Agustín. No, profe, no se ve. No. Ah, espérate, se está compartiendo todavía. Voy a sacar un poquito la cámara. Me parece que está medio lento. Mira ahí. Es la figura 4 de calores específicos y te dice calor específico de hidrocarburos en el recurso de... Uy, no quiere compartir. Profe, usted dice la de gráfico que tiene las distintas temperaturas API, ¿no? Bueno, funciona. La figura, ahí está, mira, este gráfico donde determinan el calor específico. Porque acá buscan los API, que en este caso es 35, acá hay 30 y 40, entonces van a tener que hacer una línea intermedia.
Y acá tienen que colocar la temperatura promedio. Llegar hasta un punto de 35 API y rebatir hacia la izquierda. Eso en cuanto al calor específico, Agustín, ¿bien? Sí, sí, profe. Bien. Y después en cuanto a la viscosidad, Sí, profe, ahí no lo encontraba y bueno, era también una consulta por si nos dan así en el parcial, cómo lo hacemos para encontrar. Porque no estaba ahí del aceite de absorción. Está 35 API, pero no es aceite de absorción. claro, no, pero ya de darte 35, acá está este de viscosidades. ¿Sigue compartiendo? Sí, ¿no? Sí, No. sí, profe, sí, se A ver. Que en este caso, claro, ¿sí? Sí, podrían, 35 API, podríamos utilizar este valor que vendría a ser un destilado. Bien. Este valor de 35 API que tenemos nosotros acá en esta tabla, y bueno, y después van a tener que ir a usar esta gráfica, ¿no? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Bueno, allí estamos entonces. No sé dónde me fui. Ahí está. Bien. Bueno, chicos, no sé si tienen algún... Profe, tengo una última consulta. No me acuerdo en qué ejercicio había pedido, yo podía ver, calculé la temperatura promedio, me dio de 146 y el fluido era agua. Y yo tenía que sacar la viscosidad a esa temperatura. Como es 146 y la temperatura en la tabla de viscosidad del agua solo llegaba hasta 100, tomo el de 100 porque yo supuse que a 146 el agua cambia de fase ya a los 100. Bien, chicos, acá estoy, cerré la pestaña. Bueno, no sé si tienen alguna consulta más, chicos. Sí, profe, justo le estaba haciendo una consulta. Profe, en un ejercicio, no me acuerdo cuál era, pero me daba, yo calculé la temperatura promedio del agua Sí, y me daba sí, 146. Y después esa sí, temperatura la calculé para sacar la viscosidad. Y yo sí. entré a la tabla de viscosidad del agua, pero solo llega hasta 100. Y yo supuse que a 146 ya cambia de fase a los 100 grados. Claro, Entonces, pero en ¿cómo la general acá hice? no estamos, sí, acá no estamos trabajando con cambio de fase en los intercambiadores, así que debe haber ahí algo. Entonces, bueno, algo debe haber hecho mal en ese ejercicio. Sí, sí, Eh, porque en general estábamos trabajando todo en el estado líquido, digamos, porque allí ya cambia, claro, cambio de fase hay calor latente, y si es agua, claro, sí. claro, entonces me puse mal las temperaturas porque me daba una temperatura promedio de 146 y no le sacaba. Claro, sí, sí, allí ya estoy hablando de vapor de agua. Bien. Entonces, profe, si en un ejercicio una temperatura promedio, si el líquido es agua, si el fluido es agua, entonces no tiene que pasar los 100 grados, estaría bien tomarlo así, la temperatura promedio. Claro, sí, en general los problemas con los que nosotros trabajamos, estamos trabajando en el estado líquido, Ah, bien, profe. ¿sí? O sea que tiene que estar por debajo de los 100 grados centígrados. Bien, profe. Bien, en el caso en este caso el agua, ¿no?
Profe, Que se puede es, trabajar con vapor para intercambiadores de calor con vapor de agua, sí, pero allí ya, ¿qué sucede? Sí, que el vapor se enfría por debajo de la temperatura de 100 grados centígrados, además del calor sensible del vapor, tenemos que considerar el calor latente de condensación y luego el calor, ¿sí? Hasta al cual llegó el líquido, digamos, el agua líquida. Eso tenemos que ver, y eso nosotros no lo consideramos. Acá recuerden que estamos teniendo todo MCP delta de T, ¿sí? Estamos considerando únicamente los calores sensibles. Por eso le digo que en todos los problemas estamos trabajando con distintos fluidos, pero en estados líquidos. Sí, profe. Allí Jesús pregunta si el factor de obstrucción igual al factor de ensuciamiento, de incrustación, también lo van a encontrar. ¿Cuál diámetro utilizan allí, chicos, para calcular si el fluido circula por el interior de los tubos? ¿Será el diámetro interno o el diámetro externo? El diámetro interno. El diámetro interno. Bien. Bien, allí Marce pregunta acerca del problema de intercambiador de doble tubo. No, les tenemos que, o sea, ¿qué sucede? Le tenemos que indicar la configuración, ¿sí? Del intercambiador de calor, ¿sí? Dependiendo qué es lo que le está solicitando el problema. En algunos casos no van a requerir la especificación del 3x2. Por ejemplo, si yo le digo en un intercambiador de calor, ¿sí? De doble tubo, está circulando un fluido que se calienta desde tal temperatura hasta tal otra, ¿sí? Y se está enfriando un fluido de tal temperatura hasta la otra temperatura, ¿sí? Los caudales de cada uno de los fluidos son los siguientes. Determine la velocidad de transferencia de calor. Ustedes hacen un MSP delta de T y calculan esa velocidad de transferencia de calor y no necesitan la especificación del 3x2. ¿Sí? Ahora sí que de acuerdo a lo que les pide el problema, si le está pidiendo una caída de presión, claro, tiene que estar especificado el 3x2. O, digamos, el arreglo, el tipo de arreglo. O el área del área de transferencia de calor también les tiene que especificar. Sí, allí Fabián pregunta con respecto a qué densidad de referencia utilizamos la del agua. En general estamos utilizando la de la temperatura promedio. Si el fluido nos indica que la temperatura promedio del fluido es 60 grados centígrados, usamos la temperatura del agua 60 grados centígrados. Claro que si el fluido nos dice 100, capaz que allí es donde me dice Agustín, ¿sí? 140 grados centígrados, ¿sí? 140 grados centígrados porque no es agua, ¿sí? Es otro fluido, 140 grados centígrados. Obviamente que si yo voy a buscar ese valor me va a dar la densidad de un vapor y no la del agua líquida. Entonces considero el último valor de agua líquida. ¿Así me expliqué, Fabián?
Bueno, chicos, no sé si hay otra consulta más, ya vamos finalizando. Sí, hay una tabla que le colocamos allí, Teresita, de las propiedades de densidad y viscosidad del agua que casi están punto a punto. No, claro, pero a eso hacía referencia, que después de 100 grados centígrados el agua allí va a estar en vapor, o sea, la densidad va a cambiar. Entonces, consideren el último valor de densidad de agua líquida. Porque el sistema que ustedes tienen, claro, sí, 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 Teresita, es líquido. Sí. Bueno, chicos, los voy dejando. Mañana recuerden que es a las 18, ya saben la cantidad de minutos. Lo único que le tengo que pasar es el link. Son problemas que no les llevan, si ustedes vieron la cantidad de tiempo, no les va a llevar mucho tiempo. Más que nada es que tengan claro todo lo que viene a ser el uso y la aplicación de las ecuaciones. Mucho tiene que ver esto con que si yo les doy el enunciado y de acuerdo a qué es lo que les solicite, busquen qué datos tienen allí en el problema. No necesariamente tienen que tener todos los datos para dar respuestas al problema. O usar todos los datos para dar respuestas al problema también. Otras cuestiones también que tengan en cuenta que surgió acá los delta grados de temperatura también. También surgió si el IP era equivalente, o sea, qué diferencia había entre esas dos ecuaciones de entalpía del vapor y que no había diferencia, entonces va a ir en ese sentido los puntos de los problemas de la evaluación, ¿sí? Que entiendan qué es el IP, y si yo les digo el incremento del punto de ebullición de una solución es tanto, ¿sí? Y la temperatura de saturación del solvente es tanto, determina la temperatura de ebullición de la solución. Entonces, no les voy a dar TP, TSAT, no, sino les voy a dar qué es lo que significa eso. Bueno, chicos, los dejo, los veo mañana entonces a las 18 y les paso allí el link para encontrarnos en el Meet. Bueno, profe, hasta luego. Nos vemos, Agustín, Mañana. Jesús, Carmen. Hasta luego, profe. Nos vemos, Leonel. Sergio. Chao, profe, gracias. Nos vemos, Matías. Nos vemos, chicos.